Muy buenos días. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, jueves 29 de agosto de 2024, ciclo B. Y reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había enviado a prender a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tributos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Varias cosas interesantes en este Evangelio. Primero, la actitud de Juan el Bautista, por supuesto, esta fidelidad a Dios hasta el último minuto. Al comienzo predicaba a las gentes para que se prepararan porque el Señor estaba cerca. Cuando aparece Jesucristo para ser bautizado por él, siente pudor de lo que le está pidiendo el Señor, pero el Señor le dice: hazlo para que se cumplan las Escrituras. Y efectivamente se cumple aquello de que el Espíritu del Señor desciende, está sobre mí, decía un pasaje del Antiguo Testamento, y ahí se ve como el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, y Juan es testigo de eso también. Y además es impresionante porque hasta el último minuto, aún estando preso, mantuvo la fidelidad al Señor, y por eso le decía a Herodes que no era permitido estar con la mujer de su hermano. Yo tengo un hermano que es muy puntilloso y es muy cuestionador de la Escritura, que siempre me hace preguntas un poco especiales, y precisamente también en esta oportunidad me dijo: ¿cómo es que la ley de Moisés decía que si moría una persona sin descendencia, el hermano tenía que hacerse cargo de la viuda? Entonces, ¿cuál es el problema de Herodes si está con la mujer de su hermano? Porque precisamente el problema de Herodes es que el hermano de Herodes había tenido descendencia, porque Salomé es sobrina de Herodes. Entonces no se cumple la ley, sino que allí está en franco adulterio. No se sabe ni siquiera si el hermano de Herodes había muerto. Solamente se sabe que está con la mujer de su hermano, que ya tenía una hija del hermano, así que ahí no se puede cumplir la ley de Moisés. En el caso nuestro, muchas veces me ha tocado ver y escuchar de gente que, incluso por causas tan miserables como no querer pagar el 1% de la iglesia, reniegan de su fe. Lo que pasó en España cuando el gobierno socialista, con el pretexto de decir que iba a ayudar a la iglesia, puso el 1% descontable del pago del sueldo mensual de los cristianos, de los católicos. Y además anunciaron que si no querían pagar ese 1% por planilla, fuesen hasta el ayuntamiento y dijeran que ellos no eran católicos. Y muchos, por no pagar el 1% por planilla, fueron y de alguna manera abjuraron de su fe.
porque fueron a decir que no eran católicos, para que no les descontaran ese 1% por planilla. Y además, en otras oportunidades, muchas veces estamos rodeados de gente que no es de iglesia o son anti-iglesia y nosotros o nos quedamos callados o nos unimos a esa murmuración, porque la verdad es que siempre tenemos algo de que quejarnos dentro de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está hecha por hombres débiles, somos débiles y muchas veces traicionamos al Señor, la jerarquía y nosotros mismos. Pero ese no es motivo para hablar mal de la iglesia. Una cosa es denunciar los males que hay y otra cosa es unirnos a protestar o a murmurar contra nuestra iglesia. Si fuésemos realmente conscientes de lo que nosotros somos, no estaríamos murmurando contra nadie, porque primero mírate a ti mismo y verás cuántas veces te traicionas a la fe que dices tener y haces cosas absolutamente contrarias a nuestra fe. Murmuras, envidias, no perdonas, haces juicios, etc. Y no digamos robar, fornicar, mirar pornografía, masturbarse, adulterar, etc., que son los pecados más groseros, pero que a veces solamente un juicio interno que tú no lo mencionas es mucho más grave que una fornicación, porque estás matando en tu corazón a una persona. Tenemos que empezar a ser coherentes con nuestra fe si es que queremos que la iglesia vuelva a ser el patrón de vida para el mundo. Tenemos que ser luz, así como Juan Bautista fue denominado una antorcha viva por el mismo Jesucristo, nosotros tenemos que llegar a ser luz para esta generación que está tan perdida. Entonces, que hoy nos permita el Señor reflexionar sobre cómo es nuestra vida y cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Somos realmente cristianos en nuestro modo de vivir o solamente tenemos una pátina por fuera, pero nuestro corazón está en otra cosa? Como dice la Escritura, me honráis con los labios, pero vuestro corazón no está conmigo. Hagamos un examen de conciencia y que esta fiesta de hoy nos haga reflexionar sobre nuestra vida, si somos coherentes o no con la fe que decimos profesar. El que tenga oídos para oír, que oiga.